vayan preparando las preguntas por escrito, por favor. Me pregunta, ¿qué querés que haga yo acá? Un zapateo americano podría ser. ¡Opa! Me están peleando, dicen que yo le dije, vení Gustavito, podría haber dicho güey Gustavo. Bueno, yo creo que está todo dicho. Podemos responder a las preguntas. Si ustedes tienen preguntas por escrito, con todo gusto vamos a tratar de si pueden escribirlas en un billete de 500 euros, mejor. Son más fáciles de movilizar. Yo no traje, si no traje nada. ¿Qué deseo? ¿Alguien tiene un par de anteojos que me preste? Mientras le acercan un par de anteojos, yo estoy tan joven que no necesito. Dice así, la vida sexual en la pareja, luego de la partida de un hijo y las repercusiones. No, pero eso lo quería contestar yo. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? La vida sexual y la pareja. ¿Qué es eso? ¿Existe todavía? No, en realidad el tema, la vida sexual de la pareja es realmente un tema muy importante, porque muchos matrimonios, me comentaban los papás que yo sé que me iban a hacer esa pregunta, traten de que las preguntas, sean puntuales y no muy largas, porque si no es un poco difícil leerlas aquí a todas y poder responderlas. Traten de ser lo más concisos posibles, por favor. ¿Ok? Bueno, hay que tener una infinita paciencia, porque es cierto, y sobre todo en las parejas jóvenes, que la vida sexual es una vida muy activa, sin duda. En los años mayores también, no se preocupen, no se preocupen. Bueno, de todas maneras, se basa todo en el amor y en la paciencia. Sobre todo la mamá va a tardar en regresar a una relación sexual. Va a tardar más que el papá. Eso se da en líneas generales, por ahí habrá una excepción, pero bueno, se da en líneas generales. El papá es el que tiene que tratar de tener mucha paciencia, mucho cariño, de mostrar todo el afecto posible, las atenciones hacia esa mamá, y como quien dice, ganársela de nuevo. Las mamás pensamos que le faltamos el respeto a nuestros hijos. Pensamos que nuestros hijos nos están mirando. Eso sería terrible. Entonces, eso tenemos que saber. Primero, los hijos allá donde están muy ocupados, no nos están mirando a ver si sí o si no. No. Después, esa parte a los hijos no les importa porque ellos están en otra cosa. Pero nosotros tenemos que recordar que nuestros hijos nacieron de la unión amorosa primero y sexual de los padres. Tenemos entonces, acá hay un celular que la. Nos vamos a poner a cantar todos mexicano ahora. Los sonidos de los celulares son fantásticos. Y encima bien ruidosos, miren. Entonces, los papás de a poquito gánense nuevamente a la mamá, tengan paciencia, no se separen rápidamente porque ya ella no quiere saber más nada. Por supuesto que no va a querer saber más nada, el comienzo va a ser así y puede tardar un tiempo. Y a las mamás les digo, aflojen un poquito, mamás. Al principio puede ser inclusive hacerlo un poco a desgano, va a pasar. Pero ahí tiene que primar el amor, tienen que saber que lo tenemos que hacer en algún momento. Hay un
una primera vez para todo. Así lo hemos dicho muchas veces, hay una primera vez para todo. También para volver a tener una relación sexual. Y esto es un tema en el que me extiendo porque sé que es un tema importante. Hay una mamá que una vez llorando dijo, volvíamos del cementerio y mi esposo me propuso tener relaciones sexuales cuando volvíamos del cementerio, porque para ese papá era como un grado de intimidad con su esposa, a la que ama tanto, la madre de ese hijo que acababan de despedir, una manera que él tenía de reafirmar la vida. Y acá un papá me dice así. Era una forma de reafirmar la vida. Bueno, yo digo también, está bien, no sean tan exagerados, ni de un lado ni del otro, por favor. Con mucha paciencia y mucho amor, pero está todo bien, todo vuelve a acomodarse. Ahí sí que todo vuelve a acomodarse, ¿ok? Acá hay tres preguntas que merecen la misma respuesta. Una dice, ¿qué hace el grupo con los papás? Bueno, ¿qué hace el grupo con los papás que una vez que están bien dejan de venir a las reuniones? Bueno, los grupos son abiertos. Las personas entran cuando quieren y se van cuando quieren de los grupos. Por eso nosotros insistimos en un renacer a los 50 años, porque también la pregunta que uno debe hacerse, y que no lo hemos dicho hoy, no es lo que los grupos pueden hacer por nosotros, sino también qué es lo que nosotros podemos hacer por los grupos. Eso es tan importante, las dos cosas, tiene que ser un ida y vuelta. El grupo da algo, pero los padres deben dar algo al grupo. Y ese algo que deben dar es compromiso. Porque lo hemos dicho muchas veces, esto no es un regalo, es un préstamo que cada uno de nosotros ha recibido. Y un préstamo que debe ser devuelto, no a nosotros, no a nosotros que no lo necesitamos ya, sino a los que vienen. Yo llegué a un grupo alguna vez porque había alguien que me ayudó, y debo estar allí porque algún día vendrá algún padre a quien yo podré ayudar. Si los padres no comprenden eso, bueno, ya o no les interesa, ya no hay nada que se pueda hacer. Pero creo que hay que mostrarles eso a los padres. Aquí nos di una pregunta y comentario como un poquito largo, acuérdense de ser más concisos. Pero sí tienen la inquietud respecto a lo que Norma Cabral de Posadas comentó hoy, de llevar renacer a domicilio. Si eso realmente es una alternativa, hay una inquietud al respecto, y nosotros en realidad a veces, y sobre todo al comienzo, visitamos a los padres en su casa para invitarlos, y por un tiempo, hasta que se tomó conciencia que renacer existía. Entonces, cuando moría un niño, un chico, un joven, un muchacho, un hijo, entonces ya algún familiar, algún amigo, alguien se comunicaba ya con renacer. Entonces nosotros les acercábamos, les llevábamos o les enviábamos a través del familiar una cartita, los llamábamos por teléfono, lo que sea que considerábamos necesario en el momento, hasta que ya no hubo necesidad prácticamente de visitar a nadie, porque venían solos. Los traían los familiares, los traían los amigos, y como nosotros dejábamos que entraran los amigos también, o los familiares y todo, no había ningún problema, porque a veces los papás les da cosa entrar solos. Ahora, hay papás que están postrados, de eso yo me he enterado también, que no pueden trasladarse. Bueno, por supuesto, ahí llevamos renacer en la medida que podemos alguna vez, y les llevamos algún material de lectura y los visitamos. Hay papás que se han recorrido, pero no sé, las leguas, porque viven en el campo, para visitar a otro papá en el medio del campo que también ha perdido un hijo y no tenía idea de que existía renacer. O sea, sí, por supuesto que se puede ir a la casa de los padres. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, si los padres tienen la accesibilidad de llegarse a renacer a las reuniones, es mejor que lo hagan ellos primero, para que de esa manera ellos sean los que dan el primer paso. Si no sienten que, bueno, está bien que vengan a mi casa, yo me quedo acá, y renacer viene y me dice todo lo que me tiene que decir acá, y yo me quedo en mi casa.
Entonces, bueno, tampoco, ¿se dan cuenta? Tratemos de que se acerquen primero a los padres. Pero no hay nada de malo en que visitemos a algún papá alguna vez, sin duda. Bueno, a veces tengo que hacerle cosquillas acá al costado. Siempre me dice, bueno, basta, Después dice que tengo mal carácter. Bueno, acá hay dos preguntas que las voy a contestar de la misma forma. Una dice, ¿cómo lograr el desapego? Y otra, ¿cómo puedo ayudar a una hermana a calmar su dolor? Para mí, a ver, renacer es extremadamente simple. Es terriblemente simple. Tengo que salir de mi dolor para ayudar a otro hermano que sufre. Ahí está la respuesta. Pero generalmente las cosas simples pasan desapercibidas porque son las más cercanas. Las cosas simples son las que están más cerca nuestro. Por eso muchas veces no la vemos. Pero esto que tiene, y no me interpreten mal porque, aclaro, Renacer todos saben que es ecuménico y que no adhiere a ninguna religión. Pero yo rescato las palabras de Jesús cuando uno de sus discípulos le pregunta, Maestro, ¿cómo llevamos el mensaje? ¿Ustedes se acuerdan la respuesta? Visiten a los pobres, visiten a los enfermos y visiten a los que sufren. ¿Cuál es la respuesta? El servicio. Y eso es renacer. Es el servicio que yo hago a otro padre. No el que a través de ese servicio yo me levanto y estoy bien. Por eso es ayuda mutua. Pero en realidad es muy simple. Dice, si vamos a los grupos a ayudar a los demás, si vamos a los grupos a decir, si todo mi dolor sirve para que otro papá o otra mamá sufra menos, entonces todo ese dolor habrá valido la pena ser vivido. Eso es renacer. Para mí siempre ha sido muy simple. ¿Por qué? Porque yo lo puse en práctica. Y cuando los papás en los grupos me decían, ¿cómo hacemos para estar bien? Decían, anda y visita a un papá que ha perdido un hijo. Yo prefiero papá en sentido genérico, ¿no es cierto? Porque es más corto y más simple. Vayan y visiten a alguien que sufre, acompáñenlo, llévenle, vayan y díganle que se puede salir adelante. Porque eso es renacer, eso es servicio. Entonces, si yo quiero estar bien, aparte, como dice, lo que dice Moñi de abrirse con el corazón y el amor, es servicio. Y los papás, muchísimos de los papás de los grupos sirven, van a comedores, juntan recursos, acompañan a personas que tienen carencias, a donde el Estado no llega, de mil maneras distintas, de muchísimas maneras distintas los papás sirven, y eso es lo que hace bien. Me hicieron una pregunta con respecto a la culpa. La voy a responder con una anécdota que yo leí de un cuento, una historia que relata Gandhi. Cuando se separa la India de Pakistán, hay una guerra civil y luchan musulmanes contra hindús. Y llega en un momento un hombre a la cama de Gandhi, que estaba grande, y le dice, Mahatma, dice, estoy condenado, no sé qué hacer, ayúdeme, estoy desesperado. Y Gandhi le dice, ¿qué has hecho? Y le dice, los musulmanes mataron a toda mi familia. Y yo, dice, en medio de toda la bronca, agarré un niño de 10 años, un niño musulmán, dice, y lo maté. Dice, y ahora, dice, no puedo más con mí mismo, Mahatma. Y Gandhi lo mira y le dice, bien, ¿quieres saber cómo aliviar tu culpa? Sí, Mahatma, le dice, ¿qué hago? Bueno, dice, busca un niño musulmán de 10 años, adóptalo y críalo como musulmán. Huérfano, claro. ¿Se da cuenta? Lo que esto quiere decir, que la resolución de la culpa está en las acciones futuras que una persona lleve a cabo. No está en el análisis del pasado que no se puede cambiar. Está en lo que una persona haga con su vida. Y hay una frase muy bonita que dice, sabrás que el cielo te perdonó cuando ya no seas la misma persona. La culpa se resuelve a través del cambio existencial. Y ese cambio existencial del que habló Moñi,
de abrir los corazones y brindar amor y todo eso, esa es resolución de la culpa. Es decir, cuando nosotros actuamos de esa manera, no hay culpas. No hay culpas. La culpa en ese caso es un engaño de la mente. Y se produce por nuestra resistencia a brindarnos, a entregarnos a la vida. Entonces, cuando nos entregamos a la vida, directamente de esa manera, y servimos a los demás, no hay culpas, desaparecen las culpas. Acuérdense también, lo cito, y no soy evangelista, ni mucho menos, la parábola de ladrón en la cruz. Cuando Cristo dice, si vos te arrepientes y te arrepientes... No sos religioso, no soy religioso. No evangelista. No soy religioso. No sos religioso. Rescato el mensaje de Jesús como ser humano. Y él le dice al ladrón, si hoy te arrepientes entrarás al reino de los cielos. Yo cuando era chico, una de las razones que durante mucho tiempo me alejó y me hizo no creyente, es que yo decía, ingenuamente, claro, yo puedo hacer todo lo que quiera en la vida y en el último minuto digo, me arrepiento y voy al cielo. No. Quien se haya arrepentido sabe cómo duele ese arrepentimiento en el corazón, como en el pecho, en todo nuestro ser, cómo duele. Y cómo cuando nos arrepentimos decimos, esto yo no lo hago nunca más. Y ahí está el cambio. Entonces, cuando la persona se arrepiente de corazón, cambia. Y cuando la persona cambia, en palabras de Jesús, no tiene culpa y va al reino de los cielos. Es decir, tienen los dos mensajes. Tienen el mensaje de dos grandes hombres, de Gandhi y de Jesús, con respecto a la culpa. Mirar para atrás no soluciona nada. Y la elaboración de la culpa, lo único que ha hecho, ha comprado grandes mansiones para los psicoanalistas en todo el mundo. Otra cosa no es. Acá hay un tema candente, ¿no? ¿Podría Renacer llegar periódicamente a los medios masivos de comunicación para llevar el mensaje de amor? Creo que los tiempos están dados. Casos televisivos, Ángeles, Cromañón, etcétera, todos lo sabemos porque nos saturan con esos mensajes. Entonces, claro, están diciendo que quizás es el momento de que Renacer salga más también a hacer conocer su mensaje de amor, ¿no? Frente a toda esta invasión televisiva. Que entra a nuestra casa y realmente prender el televisor en este momento y sintonizar un noticioso es una película de terror que desgraciadamente sucede en la vida real, ¿no? Ahí, con Gustavo, nosotros pensamos que sí, que sin duda Renacer tiene que dar su mensaje de amor y tiene que llegar de alguna manera, pero también no podemos forzarlos ni desgastar la imagen de Renacer. Hay momentos en que la gente también se cansa cuando escucha mucho sobre un grupo determinado. Es verdad que la prensa, desgraciadamente es así, le da mucha cabida a los casos sensacionalistas, a los casos más sangrientos y todos se convierten en detectives. Todo el mundo analiza los casos y nos saturan con eso. Entonces, sí, nosotros con Gustavo pensamos que, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Cromañón, hubiera sido fantástico que se pudiera acercar Renacer, que en ese caso sería en Buenos Aires porque son los que tienen acceso a los medios nacionales, para dar un mensaje de amor, para que esos padres que en ese momento habían vivido esa tragedia tremenda, sepan que no están solos y que hay una luz al final de ese camino que allí comenzaban a transitar. Más allá de lo que faltó o no faltó en ese lugar, de lo que las autoridades dejaron de hacer o no hicieron como correspondía, más allá de todo eso, que eso desgraciadamente existe, es así, nosotros dar un mensaje a los papás para que supieran que estábamos esperándolos con los brazos abiertos y que teníamos un mensaje de mucha esperanza y de mucho amor para ellos. Pero bueno, Renacer no se llegó, no hubo posibilidad. Y nosotros desde Río Cuarto nada podíamos hacer.
Es cierto, hay momentos en que renacer sería esa luz que se necesita en estos tiempos tan violentos que estamos viviendo. Pero a la vez quiero decirlos también. Lo que ocurre es que los medios le dedican el tiempo a lo que hace más ruido, a los que más lloran y a lo más violento. Pero hay una red subterránea de muchísimo amor y solidaridad que también existe. Miren hoy acá, miren hoy esto. Y todos los que no pudieron venir, que nos hicieron llegar saludos de todas partes. Hay mucha gente que trabaja por el bien de los demás, muchas más de los que son que los violentos, pero no se los escucha porque trabajan en silencio. Entonces el equilibrio, demos a conocer Renacer en la medida que podamos, pero el equilibrio, tampoco desgastemos nuestra imagen porque se van a cansar de nosotros. Que sepan que estamos, ahí los estamos esperando. Y sepamos que no somos pocos, somos muchos, porque si fueran muchos más los violentos, el mundo ya se hubiera destruido. Alicia, ¿podrías explicar por qué usas el término cuántico para el salto, ¿no? Para el salto cuántico. Claro, sí, lo lamento. Que no lo lamento en el sentido porque la física cuántica y la mecánica cuántica, que son siempre un misterio también para mí, no vayan a creer que... Pero resulta que uno va, después, si tenés un poquito de curiosidad y te pones a indagar, se están descubriendo que las leyes de física que hasta ahora nosotros creíamos que eran inamovibles, no lo son tal. Es como cuando alguien definió la ley de gravedad, como si antes no hubiera existido la ley de gravedad. Existió siempre, simplemente que un día le dieron el nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, dar el salto cuántico significa ir mucho más allá de lo aprendido, mucho más allá del límite que hasta ahora se nos ha impuesto. Un padre que pierde un hijo se sume en la tristeza de por vida, o vive como puede por el resto de su vida, o va a estar de duelo toda la vida. El dar el salto cuántico significa vamos a desafiar todo lo establecido, porque no nos sirvió para enfrentarnos a esto que nos tocó vivir. Todo lo que sabíamos y conocíamos no nos sirvió, no fue suficiente para poder entender, comprender y trascender y dar frutos, hacer que dé frutos esta experiencia que vivimos ante la partida del hijo. Entonces dar el salto cuántico es atravesemos la frontera, es el límite, eso que nos limita, eso que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y nos vamos mucho más allá y apuntamos muy alto al amor incondicional. Ahí lo vamos a definir.